ayuda a un político ahí o cuánto perjudica? Le pregunto directamente esa primer pregunta para saludarlo y agradecerle por el trabajo y por la vocación. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por el contacto, José Gary. Bueno, has tocado dos temas bastante neurálgicos aquí y creo que es bueno que la ciudadanía empiece a... Y todos tenemos que hablar en dos cosas diferentes. La parte preventiva, ¿ya? Para trabajar lo que son el tema de riesgos, incendios en este caso. Y la parte activa, que son los bomberos cuando la parte preventiva falla en toda su cadena de prevención. Actualmente eh, ya se viene manejando un discurso, y eso viene desde la época del MAS, ¿no? Todas las gestiones nacionales, departamentales y municipales están confundiendo prevención con respuesta. Hay una inundación y hablan de que hay que ir a crear lugares de acogida, hay que tener equipos de respuesta, que hay que comprar lanchas, motores, etcétera. Sin embargo, no están viendo el por qué se inunda y no le están dando solución a eso. Hay un incendio y hablan de preparar a los comunarios para atender los incendios, hablan de, en este caso, de que en los mercados tienen que tener hidrantes y extintores, pero no se está hablando de qué es lo que ocasiona el incendio. Y no se está atacando al neurálgico, que es prevenir, prevención. Y prevención no es accionar. Nosotros como bomberos somos somos el último eslabón de la cadena preventiva. O sea, ¿eso qué quiere decir? Cuando todo ha fallado, recién nosotros accionamos. Pero no, últimamente estamos tomando decisiones muy reactivas, o sea, muy en caso de, si no trabajamos en la prevención como tal. Si bien es cierto, nosotros como voluntarios tenemos muchas necesidades, pero nuestra participación y nuestra respuesta no sería tan necesaria si trabajásemos más en la parte preventiva. Es como un accidente de tránsito en una avenida. Cuando hay un accidente de tránsito en una avenida, todo el mundo le quiere colocar rompemuelles, pero nadie se va a la educación del ciudadano, tanto del peatón como del conductor, ¿no? Porque el peatón cruza por donde le da la gana y el conductor imprime velocidades como quiere y maneja como le da la gana también. Entonces no se está trabajando en educación. Y eso, si no lo cambiamos ahora, con estas nuevas gestiones municipales, departamentales y nacionales, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Por ejemplo, yo ayer me llamaba mucho la atención y me causaba gracia que en Cochabamba, por ejemplo, empezaron a hacer inspección de sus hidrantes y de sus extintores, siendo que es el mismo fenómeno. Forma de construir igual, forma de almacenar igual, forma de distribuir los espacios igual, porque este sistema de mercados, de comercio, en todos los lugares son lo mismo. No existe medidas preventivas pasivas. Y las medidas preventivas pasivas pasan por el tema de tipo de construcción, lo que vos hablabas hace rato, la conexión eléctrica, la separación, el almacenamiento, la división de son hileras y hileras de anaqueles, de puestos que no tienen control, porque se mezclan entre todos, ¿no? Venden ropa, venden papel al lado, y más allá hay alguien que tiene su kiosco de comida, y entonces no existe un orden tampoco en ese sentido. Entonces, hay que diferenciarlo como vos lo estabas haciendo en esos dos puntos, y hay que atacar este problema de los incendios con esa diferenciación. Por un lado, como vos decías, la responsabilidad de que las autoridades trabajen en medidas preventivas, pero preventivas serias. Que yo he visto, por ejemplo, que en la época de Percy Fernández, de Johnny Fernández, cuando estaba la arquitecta Angélica Sosa, porque todos ellos encararon incendios grandes en algún mercado, en algún momento, y siempre fue el tema de que hay que hacer algo por los incendios, vamos a colocar hidrantes, pero nadie se atrevió a de manera directa trabajar sobre el sector involucrado, por ejemplo, separar los comercios, darles una forma de construir con materiales resistentes al fuego, darles una cantidad de almacenamiento en sus puestos, en sus tiendas. Nadie se atrevió porque me parece que estaban cuidando el voto del ciudadano para futura reelección.
Esperemos que esta gestión municipal no piense así, que trabaje de manera seria con lo que es la parte preventiva. Ahora hablando de los bomberos, hablaron sobre un boliviano, es una idea excelente, pero lógicamente esa idea, que a mí me parece excelente, debe de ser administrada por los directos afectados, nosotros, no las autoridades municipales. Caso contrario, vamos a tener en algún momento pérdidas porque va a haber corrupción entre medio. Cuando alguien de la clase política empieza a meterle uña a algún recurso, siempre termina desapareciendo. Y eso lo sabemos, se ha demostrado, por ejemplo, con el alumbrado público, con la basura, que después de no sé cuánto tiempo no aparecía porque no había la plata, no se pagaba el recojo y demás, diciendo que existe una retención o un aporte para poder hacer ese recojo, porque ahí se cobra, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del famoso boliviano para los voluntarios, debe existir una participación de nosotros, los voluntarios, del agente de que va a hacer la retención, que son las cooperativas, y obviamente de la sociedad civil para que exista transparencia, ¿no? Nosotros aplaudimos y saludamos la iniciativa, pero lógicamente debemos nosotros ser participantes del control y la fiscalización de estos recursos, caso contrario va a terminar en saco roto o va a terminar pagando salarios de algunos que obviamente no ameritan. Nosotros como voluntarios no estamos pidiendo un sueldo, solamente queremos equipo. Vos hablabas de la responsabilidad de Estado y lamentablemente Bolivia es el único país en toda Sudamérica y del continente entero que no invierte en sus bomberos voluntarios. Cuando nosotros nos hemos reunido en muchas oportunidades con Percy Fernández, con Angélica Sosa, en algún momento le planteamos a las autoridades departamentales, en su momento a las autoridades nacionales. Las autoridades municipales y departamentales mencionaron de que ellos estaban atados de manos porque la normativa nacional no permitía que se ejecuten gastos en equipamiento hacia los bomberos voluntarios. Y cuando en su momento hemos tenido reuniones con distintos personeros del gobierno, la respuesta fue tan simple como esta: ustedes son privados, nos dijeron, ustedes son ONGs privadas, por tanto el Estado no les puede dar nada. O sea, el Estado, nos hablaron de Estado como si nosotros no fuéramos ciudadanos bolivianos y como si nosotros no fuéramos organizaciones que están al servicio de nuestro país. Básicamente nos trataron como inquilinos en nuestra propia casa y eso a mí me molestó mucho. Y más que molestarme, me dolió por la forma en cómo me lo dijeron, ¿no? Como si yo fuera extranjero. Yo soy boliviano. Entonces, no se puede, y yo creo que para cambiar eso, tienen que cambiar algunas normativas. Ejemplo, deberían de incluirnos en la Ley de Seguridad Ciudadana para que nosotros podamos acceder a algunos recursos. Otra cosa que puede ser altamente propositivo es que las autoridades nos reconozcan como una fuerza de trabajo. No quieren reconocer que nosotros somos una fuerza nacional de respuesta a emergencia. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Por el simple hecho que nosotros no somos políticos, o sea, nosotros no le generamos ningún rédito político a ninguna autoridad en función. Y eso me parece que les incomoda de cierta forma, porque nosotros pues no salimos a una emergencia y decimos gracias a nuestro presidente o gracias al gobernador o gracias al alcalde estamos aquí. Nosotros simplemente hablamos de nuestro trabajo y no tenemos más palestra política porque nuestra función es ayudar al ciudadano y no elevar políticamente ninguna imagen. Y creo que eso a algunos no les gusta y es por eso que nos están haciendo a un lado. Ahora, comandante, hay un tema que también se ha venido conversando en este tiempo y es, bueno, está bien, no hay una prevención establecida para este tipo de cosas por todo lo que usted viene diciendo, pero además tampoco hay una conducta, una cultura para saber qué es lo que hace una persona que está en medio de un desastre. Nosotros veíamos el día del incendio, el 6 de agosto en la feria, que obviamente por la desesperación las personas en vez de ayudar perjudicaban al trabajo de los bomberos. ¿Se cayó? Hola, perdón. Sí, No. se cayó, lo perdí, perdón. Ahora sí, yo le decía, esta cultura que no ha sido bien llevada adelante para saber qué es lo que hace uno cuando está en una situación
como la que pasó el 6 de agosto. Veíamos que los comerciantes, desesperados por lo que les pasaba, no los dejaban trabajar a ustedes. Sí, te comento, hace un par de años atrás se recibió una instructiva desde el Ministerio de Gobierno para que en todos los mercados se hagan simulacros, inspecciones. Se hizo un trabajo mancomunado entre todos los cuerpos de bomberos, donde se programaron capacitaciones, se hicieron inspecciones. Esas inspecciones se les hizo informes de recomendaciones en todos los mercados. Y primero hacer la inspección, luego hacer el informe de recomendación, luego hacer las prácticas, ¿no? Enseñarles qué hacer en caso de incendio, cómo evacuar, cómo comportarse. Lo primero que lo hicimos, bueno, hicimos las inspecciones, se les emitió el informe a los distintos dirigentes de los mercados, no los cumplieron, todas las observaciones que hicimos no las cumplieron en ningún mercado, y a las capacitaciones solamente si han asistido 10 por mercado, o 15 o 20 personas es mucho. O sea, no ha habido la voluntad de las personas para poder asistir. Entonces, y no solamente sucede en los mercados, lo hemos hecho con juntas vecinales, en algunos condominios nos hemos acercado para hablar de prevención, y tampoco les importa, no existe la cultura de seguridad, nosotros le llamamos. Y eso a nosotros nos entristece un poco, porque mientras, como usted decía, si no existe la cultura de seguridad, vamos a seguir en lo mismo. En algún momento tiene que empezar a cambiar nuestra forma de pensar como ciudadanos. Estamos como que muy acostumbrados a hacer lo que queremos cuando queremos, y nos olvidamos de algunas cosas que son importantes, que es la seguridad. Y voy a retrotraer, por ejemplo, porque se ha estigmatizado mucho, el comerciante es el tosudo, el comerciante es el que no deja. Yo les voy a comentar que en los días de los paros cívicos, a nosotros no nos dejaban pasar vehículos de emergencia. Cuando había los bloqueos en las rotondas, no dejaban que pasen los vehículos de emergencia, nos bajaban de los vehículos para revisarnos los vehículos, nos querían agredir físicamente, nos agredían verbalmente, y por último nos pedían explicaciones para ver a dónde estábamos yendo. Nosotros andábamos con sirena, con destellador, y estábamos yendo a atender emergencias, no estábamos de ir a pasear. Entonces, inclusive esto no se arraiga a la condición social del individuo. Me parece que es un común denominador en toda la sociedad, y no solamente en Santa Cruz. Ha pasado lo mismo en Cochabamba, ha pasado lo mismo en La Paz, y ha pasado en muchos departamentos que no trabajan respetando o no conviven tipos de emergencia cuando estos se están desplazando. Accidente de tránsito, cerramos la calle y se pasan las motos, se pasan los autos, se pisan las líneas, vos señalizás y no hacen caso, se pasan la cinta. O sea, la gente no entiende que es una emergencia, y al parecer no quieren entender. Ahora, yo le consulto algo más. En el caso de las evaluaciones que ustedes han hecho y las recomendaciones, ¿quién tiene que hacer cumplir eso? Porque finalmente ustedes no tienen el poder coercitivo para obligarlos a que hagan las cosas que les dicen para evitar justamente este tipo de incendios y de desastres. ¿Quién tiene la obligación de apoyarlos en esa tarea? La alcaldía debería hacer en este caso, porque son predios municipales. Ellos son los que tienen, o son predios públicos. Ellos son los que emiten sus resoluciones, sus normativas, sus permisos. Ellos deberían de regular. Ahora, muchas de estas observaciones que hacemos nosotros están enfocadas en normativa internacional, como las NFPA, por ejemplo, ¿no? No podemos ir a una norma nacional porque nuestras normas nacionales son demasiado antiguas o ambiguas. Entonces nosotros nos manejamos en normas internacionales. En su momento nosotros habíamos planteado que al menos Bolivia debería de adoptar el código, la NFPA 1 y el código 101, el Código de Seguridad Humana en el país, que son normativas que se actualizan cada 4 años. Que podríamos hacerlo como país. Lo que pasa es que es de los yanquis, es del imperialismo, no vamos a adoptar esas normas americanas. O sea, si empezamos a pensar en yanquis, en imperialismo, nunca vamos a avanzar como Estado. Ellos han hecho ciencia, ellos han hecho cultura en esto, entonces las normas ya están escritas. ¿Para qué vamos a inventar la pólvora si ya está inventada? Si solamente es adoptarlo. Pero eso significa también traer cierto tipo de regulación. Por ejemplo, si nos vamos aquí ahorita al mercado de los ferreteros, vamos a ver cables, conexiones, enchufes.
disyuntores y un montón de cosas que son baratísimas, que no cumplen normativa internacional y que cualquier momento puede fallar y puede generar un incendio porque, por su mal funcionamiento. Pero sigue entrando al mercado, se sigue comercializando. ¿Quién regula esa venta? Eso no se debería de vender porque eso es un peligro, pero nadie está regulando la venta de estos equipos eléctricos Álvaro, para que ¿sí? sobre ese punto yo estaba revisando la ley de bomberos, la 449, y el artículo 31, en relación a lo Ajá. que comentabas hace un ratito, obliga a las entidades públicas a contar con sistemas y medios mínimos de prevención, protección y combate a los incendios. La Ajá. fiscalización corresponde a los bomberos, según el De la ámbito policía. exacto, y a otras autoridades. En el Ajá. artículo 32 se Ajá. establece, más fuerte es el artículo 32, para actividades comerciales, industriales, espectáculos, centros de diversión y construcción de edificios públicos se requiere certificación de bomberos sobre prevención, protección y seguridad humana contra incendios, coordinada con los municipios. Es decir, más allá de la unidad operativa de bomberos de la policía, en algún momento ustedes son convocados para tener parte y suerte en relación a la aprobación de X o Z construcción de edificio público o privado y que ustedes puedan avalar desde su rol de bomberos que se construya o no se construya o no, o definitivamente solo son llamados cuando arde. Lamentablemente, la 449 ha sido construida por personas que no entendían lo que es bombero, ¿no? Tristemente. Y junto con eso ha sido el reglamento CIPSI por personas que tampoco entienden de prevención y control de incendios. Ese CIPSI o esa normativa CIPSI es un híbrido que han sacado de todos lados y lo han coleccionado y han querido hacer, han intentado hacer una normativa similar a las normas NFPA, que está mal hecho y lo hemos criticado en su momento cuando este documento estaba saliendo, porque hay muchas cosas que están salidas de los pelos ahí, por ejemplo, desde el tipo de rosca, desde lo que es detección, no hablan de lo que es tipología constructiva, no hablan de lo que es resistencia al fuego. Hay muchas cosas que están mal hechas en ese reglamento y lo hemos criticado y lamentablemente, obviamente, se está exigiendo que se cumpla. Y algunos dicen, no, es que no tenemos, mejor es algo a nada. Puta, no sé cuán bueno es tener mejor algo a nada cuando ese algo es malo, ¿no? O está mal hecho. Por eso es que hablo sobre la ambigüedad de la normativa nacional, me refiero al código CIPSI, porque está muy mal elaborado. Y aún así lo están pidiendo que se cumpla. Nosotros como bomberos voluntarios hemos pedido participación en el tema de la inspección y se nos ha negado porque dicen que es un tema de Estado. Y ahí volvimos al tema, o sea, nosotros también somos ciudadanos. Es más, nosotros tenemos ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, tenemos nosotros un gran pool de profesionales que son bomberos voluntarios que pueden aportar de manera técnica, certera y directa en estas inspecciones, sin que al ciudadano le cueste un peso. Pero no, ahí lo cerraron. Claro, lo que pasa es que vos sabés que hay un cobro en UFB por la autorización, por la inspección. Entonces, como que la policía quiso cerrarlo a su lado, este tema por el tema, me parece más que todo por un tema de captar recursos, ¿no? Bueno, le queremos agradecer por este tiempo, comandante, y bueno, vamos a estar pendientes a ver cómo se trabaja, porque finalmente son ustedes los que llevan... Una consulta más, Álvaro, Sí. perdón. ¿Cuántos carros de bomberos, cuántos grupos de voluntarios y cuántos hidrantes tiene Santa Cruz? ¿Tenés el dato? En carros de bomberos, en voluntarios, hay aproximadamente 6 carros de bomberos solamente en voluntarios, ¿ya? Bomberos, carros contra incendios estructurales e industriales, solamente hay eso. La policía tiene 2 carros, bueno, tiene 3, la alcaldía tiene 1, ahí sumamos 9, 10 carros en total. En este incendio han participado 11 carros porque la ABT prestó 3 carros que ellos tienen que van a ser destinados a la Chiquitanía y a otros lugares por el tema de incendios forestales. En el tema de bomberos, solamente en Santa Cruz, en el municipio de Santa Cruz, bomberos voluntarios hay casi 300 elementos, si es que no es un poquito más.
y casi los 300 estuvimos aquí en el incendio del mercado. Con el tema de hidrantes, hay un mapa de hidrantes que nos proporcionó el Saguapac, y eso hay que valorar. Saguapac últimamente está haciendo un muy buen trabajo, porque cada que le pedimos que cierre un nodo para alimentar a otro, lo está haciendo muy bien. O sea, le pedimos más flujo de agua y lo está haciendo. Pero no nos olvidemos que Santa Cruz no es la única cooperativa. Saguapac, hay varias cooperativas en distintos distritos, y que lógicamente hay que trabajar con estos distritos para que tengan el mismo nivel que tiene Saguapac por lo que refiere a hidrantes y la capacidad operativa. Ahora sí, comandante, le agradezco mucho por este contacto. A ustedes que tengan muy buen día. Gracias por el contacto.